noches, doctor, compañeros. Somos estudiantes de la Cátedra de Psicología Clínica con el docente doctor Duarte Vera Giancarlos. Nuestro tema a exponer hoy son condiciones previas por parte del paciente para sanar psíquicamente. Somos el subgrupo 10, conformado por los integrantes Carlos Díaz, Karina Vargas, Eliana Cadena, Romina Flores y Dania Velasco. El siguiente. Bien, condiciones necesarias previas por parte del paciente para sanar psíquicamente. Bien, primero definimos como psíquico aquello perteneciente o relativo a la mente y las funciones psicológicas. Este como tal va a ser un término que está asociado a la psiquis y a la psicología, y el sinónimo de este va a ser mental. En este sentido podemos considerar como psíquicos todos los procesos y fenómenos que tienen lugar en nuestra mente, como por ejemplo las sensaciones, las percepciones, la memoria o el razonamiento. Y asimismo, cuando alguna de estas funciones se va a ver alterada, hablamos de trastornos o desequilibrios psíquicos. La siguiente. Bien, hoy en día es posible tratar muchos de estos trastornos psiquiátricos. La mayoría de los métodos de tratamiento de estas enfermedades se pueden clasificar en tratamientos somáticos y tratamientos psicoterapéuticos. Los tratamientos somáticos van a incluir fármacos, terapia electroconvulsiva y otros tratamientos que van a estimular el cerebro. Y los tratamientos psicoterapéuticos van a incluir la psicoterapia, ya sea individual, grupal, familiar o conyugal, la hipnoterapia y también algunas técnicas de terapia conductual. La siguiente. Sin embargo, pues para poder empezar a tratar al paciente van a ser necesarias algunas condiciones previas por parte del mismo. Primero se requiere que la persona considere su desorden como un problema, ya que en efecto muchas veces la persona va a atribuir su problema a los demás, en el sentido que va a culpar a otros porque son estos quienes deben tolerar las actitudes que éste tiene. De modo que, pues a su parecer, el problema no va a ser él, sino van a ser los demás quienes deben cambiar para tolerarlo. La siguiente. Bien, este estado, pues se lo va a denominar como un estado vicioso o bien un obscurecimiento de la razón, a tal punto que se presenta de modo muy semejante al vicio, ya que el sujeto va a sostener y justificar de manera voluntaria su acción. Y por esta razón, con una persona en estado vicioso no se puede llevar a cabo un proceso terapéutico, porque ya que la persona no va a aceptar que tiene un conflicto consigo mismo y por lo tanto no va a considerar que haya un tratamiento, ya que según él va a estar en perfectas condiciones. Luego es necesario no solo que se conste un problema, sino además que se le atribuya a sí mismo. O sea, que tenemos que lograr que el paciente, aparte de que reconozca el problema, diferenciar que cuando este paciente tiene un problema y cuando uno no cree tenerlo y en sí que no se va a dejar ayudar. Decimos que un trastorno es de carácter egosintónico cuando las creencias que sostiene la persona van en sincronía con su personalidad, sus valores, sus principios y esquemas de vida. ¿Y cuáles son los tipos de trastornos que son de carácter egosintónicos? Son aquellas personas que son hipocondríacas, que tienen anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, celos patológicos y gran parte de los trastornos de la personalidad. Siguiente. Por el contrario, decimos que un trastorno es de carácter egoistónico cuando las creencias que sostiene la persona van en contra de sus objetivos vitales, de sus deseos, sus valores, sus principios y esquemas de vida. El trastorno obsesivo compulsivo va a ser un claro ejemplo de los trastornos egoistónicos, especialmente aquellos que son de obsesiones sexuales de tipo moral, agresivas o de daño, y en los que la egoistonía va a ser mayor que el resto de los subtipos. Siguiente. Entonces, un paciente egosintónico no va a creer que tiene un problema, o sea, no va a pensar que sus síntomas son anormales en comparación con los egoistónicos, cree que tiene un problema y sus síntomas son anormales. Siguiente. Pero ¿por qué es importante conocer esta característica? Porque es muy común que las personas consulten
porque observan un problema en sí misma, por lo que observan que tienen un defecto, es decir, los síntomas que presenta. Entonces, quienes creemos que son más conscientes de que tiene un problema y estará más motivado para acudir a la consulta y tratarse? ¿A un paciente que cree tener un síntoma o al que no? El que presenta el síntoma y que cree tenerlo, ese es el que sería más motivado para acudir a la consulta, ¿no? Entonces, es por esta razón que los trastornos de carácter ergosincónico cuestan más que el paciente admita que tiene un problema y que quiere ponerle una solución, y suele ser los familiares los que insisten a esta persona a pedir ayuda profesional, ya que si el trastorno es de carácter egosintónico, el ambiente que rodea al paciente, ya sea pareja, familia o amigos, van a sufrir de la misma forma o más que el propio paciente. De lo contrario sucede con los problemas egodistónicos. Siguiente. Ahora, en los egosintónicos habremos de trabajar más con la motivación. Tiene que ser motivación al principio de la terapia, por ello es recomendable hacerle ver al paciente las ventajas y las desventajas de su estado actual y qué cosas le gustaría hacer y qué sus problemas le impiden hacer, además que ha perdido hasta ahora debido a su problema. Entonces el objetivo sería que el paciente vea su trastorno como un enemigo o no como un aliado, tampoco como algo normal. Tiene que ver el trastorno como lo que es. Ya, bueno, antes de continuar tenemos que tener en claro lo que es la salud psíquica. En sí, la salud psíquica va a ser un estado de bienestar emocional, psicológico y social. En sí, vas a ver lo que es una homeostasis emocional. En sí, esto va a consistir en lo que es un ordenamiento de las rectas de la razón, por lo cual la disposición en que se halla la razón con respecto al problema no es indiferente, sino que nos va a obstaculizar o favorecer al proceso de sanar psíquicamente. Con esto no queremos decir que comprender racionalmente el problema sea equivalente o igual a sanar psíquicamente, sino que esto va a implicar a estar bien dispuestos con ello. La siguiente, por favor. Ya. Esto tampoco quiere decir que se necesite de saber de manera detallada sobre el problema que estaba pasando el paciente, sino que sino que esto puede llegar a entorpecer lo que es la apnanesis. Solamente puede bastar una sola consideración, ya sea la angustia, si siente culpabilidad o o que le atemoriza al paciente. En sí, esto dado en que la disposición psíquica es específica por un conjunto de congitativa. La congitativa va a ser perder lo que es el juicio, de modo que el diagnóstico psicoterapéutico se identifica con el juicio de la estabilidad congitativa ante un determinado objetivo. Dale la siguiente, por favor. Entendemos que el psicodiagnóstico es un proceso en el cual se identifica el trastorno y la condición del paciente. Dale la siguiente. Bueno, en síntesis, para que un sujeto esté dispuesto en orden a sanar su problema, primero tenemos que saber lo que es ver el problema actual como tal. O sea, ¿esto qué quiere decir? El motivo al cual va a asistir a consulta. El segundo va a ser atribuir el origen a sí mismo, o sea, desde cuándo comenzó este problema. Y el tercero, aunque no de manera necesaria, se encuentre en una disposición óptima el paciente. Si estas consideraciones nombradas no están presentes, esto no quiere decir que no se puede iniciar un proceso terapéutico. ¿Le puedes dar la siguiente? Ya, no, dale atrás. Ya, bueno, terapéutico. Y esto se orienta a la primera instancia y se genera lo que son condiciones necesarias previas para sanar. Gracias. Siguiente diapositiva. Vale, vamos a hablar un poco de lo que es la salud mental, o también denominada salud psíquica. La primera pregunta que nos suele aparecer en sí, ¿qué es la salud mental? Pues bueno, hablemos un poco de esto. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional,
psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, hasta la adultez y la vejez. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí aparece otra pregunta, ¿qué son las enfermedades mentales? Pues bien, las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, el humor o el comportamiento. Pueden ser ocasionados o de larga duración. También pueden afectar la capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Los problemas mentales son comunes. Más de la mitad de todos los estadounidenses serán diagnosticados con un trastorno mental en algún momento de su vida. Sin embargo, hay tratamientos disponibles. Las personas con trastornos de salud mental pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo, siempre y cuando reciban ayuda de un profesional. Siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante la salud mental? Bueno, la salud mental es muy importante porque puede ayudarte a enfrentar el estrés de la vida, estar físicamente saludable, tener relaciones sanas, contribuir de forma significativa a tu comunidad, trabajar de forma productiva y hasta alcanzar tu completo potencial. La salud mental también es importante porque puede afectar tu salud física. Por ejemplo, los trastornos mentales pueden aumentar el riesgo de problemas de salud física como accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 o hasta enfermedades cardíacas. Siguiente diapositiva. ¿Qué puede afectar mi salud mental? Bueno, hay muchos factores diferentes que pueden afectar la salud mental, incluyendo factores biológicos, como los genes o la química del cerebro, experiencias de la vida, como traumas o abusos, antecedentes familiares de problemas de salud mental, y también el estilo de vida, el estilo de vida, como la dieta, la actividad física y consumo de ciertas sustancias. También puede modificar la salud mental tomando medidas para mejorarla, como la meditación, técnicas de relajación y, bueno, tener también buen optimismo. A eso ayuda. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las señales de tener un problema de salud mental? Bueno, cuando se trata de las emociones, puede ser difícil saber qué es normal y qué no. Pero los problemas de salud mental tienen signos de advertencia, es decir, que ya te van avisando con tiempo. Por ejemplo, los cambios en los hábitos alimenticios o de sueño. También, por ejemplo, aislarse de las personas y actividades que uno disfruta. Tener nada o poca energía, sentirse vacío como si nada importase. Tener dolores o molestias inexplicables, sentirse impotente o sin esperanza. Fumar, beber, usar drogas, que suele ser lo más habitual. Sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, a veces molesto, preocupado o asustado. También tener cambios de humor severos que causen problemas en sus relaciones. Tener pensamientos y recuerdos que no pueden sacar de su cabeza. Escuchar voces o creer cosas que no son ciertas. Pensar que lastimarse a sí mismo o a otros está bien. Y por último, pues no poder realizar tareas diarias como cuidar a los hijos, o ir al trabajo, o al centro de estudios, o cuidar a las mascotas. Y eso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con el tema de salud mental, tenemos que para que un sujeto esté bien, tiene que estar dispuesto a sanar su problema. Para esto vamos a tener tres condiciones. La primera condición, el paciente tiene que ver el problema actual como tal. La segunda condición que debe tener es atribuir al origen a sí mismo. Y como tercera y última condición, tenemos que, aunque de manera necesaria, se va a encontrar en disposición óptima si además de lograr objetivar de una manera racional su disposición y las experiencias
que dieron origen a este problema. Tenemos que si estas condiciones que he nombrado no están presentes, esto no va a querer decir que no se va a poder iniciar el proceso terapéutico. Pero se va a orientar este proceso en primera instancia para generar estas condiciones necesarias previas a sanar. Tenemos que, para romper esta egosintonía, tenemos que el sujeto va a formular un motivo de consulta eficaz. También tenemos que el modo de generar esto va a poder ser variado y más completo a condiciones técnicas que vienen al caso a la hora de generar este proceso. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora tenemos otro tema muy especial, es la psicología clínica y la filosofía. Tenemos que la filosofía no va a ser precisamente una disciplina práctica, sino vamos a tener que la filosofía dentro de la psicología va a ser una disciplina especulativa. Vamos a tener que, sin embargo, se van a vincular con todas las ciencias, aunque sea de manera muy remota, como una relación de madre y rectora. Tenemos que esto en el sentido que toda ciencia va a buscar una verdad, la certeza de estar en la verdad no va a ser alcanzada hasta que no logremos reducir las verdades particulares. Esto se va a lograr mediante principios que van a ser evidentes por sí mismos o por una ciencia superior. Tenemos que los principios de una ciencia cualquiera o son evidentes o van a quedar reducidas a los que va a proporcionar la ciencia superior. Tenemos un ejemplo de esto que si en el contexto terapéutico la aparición de una determinada técnica va a ser iatrogénica, vamos a decir que este proceso no va a ser psicoterapéutica. Y esto como última instancia, vamos a tener que se va a dar porque la enfermedad va a ser contraria a la salud. Y esto va a ser muy contradictorio. Y por lo tanto, esto no puede ser. Dado que el principio de no contradicción, o si decidimos que va a ser voluntario, va a contener la operación como un todo y que este apetito sensitivo va a tener la razón de la parte. Tenemos que este desorden del apetito sensitivo en su razón de parte no va a poder ser igual al desorden de la voluntad, ya que el todo es más que la parte. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, entre las relaciones entre la filosofía y la psicología clínica, vamos a tener que la filosofía va a causar el saber en las demás ciencias, ya que este va a tener un orden natural, una primera causa y una remota en los demás. Su relación con la psicología clínica no se va a limitar solamente a este concepto, sino que además la filosofía va a tener razón en el fundamento. Un ejemplo de esto es como la ingeniería para realizar una obra va a recibir sus principios de la física. Asimismo, la psicología lo va a hacer de dos ciencias enumeradas. Dentro de la filosofía, ¿cómo vamos a tener que van a ser la ética y la antropología? De ellas van a recibir sus condiciones con cierta principalidad,
sobre todo por la cercanía de estos dos conceptos. Sin embargo, también va a estar enriquecida y regida, aunque de un modo más remoto, por la metafísica, la lógica, la filosofía de la cultura, entre otras ciencias. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora tenemos la epistemología dentro de la psicología clínica. Tenemos que va a determinar un grado de verdad necesidad de estas afirmaciones, lo que le va a permitir pronunciarse respecto a las verdades últimas de la naturaleza humana. Esto le va a competir para las verdades próximas al objeto de estudio, que va a ser de menor universalidad. Bueno, tenemos que para establecer la existencia de esta necesidad, o sea, va a dar por sentado de que va a existir y va a partir de un hecho, que va a estudiar todas las características de la relación que existe con la epistemología y con la relación psíquica. Un ejemplo de esto va a ser los factores que van a intervenir en las manifestaciones que va a tener un sujeto cuando estas condiciones no van a ocurrir, o cuando todo va a estar en orden, y por esto, cuando todo está en orden, esto va a permitir que se vaya a buscar y encontrar las determinaciones necesarias para una relación afectiva psíquicamente sana. La siguiente. Ahora tenemos la psicología clínica, tenemos la antropología dentro de la psicología clínica. Vamos a tener que va a ser posible conocer toda la estructura del acto humano, así como vamos a tener un ejemplo donde el psicólogo va a poder erradicar todas sus investigaciones y todas sus aserciones y distinciones a partir de los principios. Hola a todos de nuevo, aquí estamos un día más con una sección de vídeos, van a ser una serie de 5 vídeos donde os voy a hablar de las principales heridas de la infancia. Las heridas de la infancia son esas situaciones sumamente dolorosas que hemos vivido en nuestros primeros años de vida, que dejan una huella invisible que se va viendo a lo largo de nuestra vida porque va causando una influencia cuando somos adultos. Esto se va viendo en nuestra manera de gestionar nuestras emociones, en la manera de buscar o huir del amor, en nuestra manera de enfrentar las situaciones. Van generando una huella, como hemos dicho, invisible, pero que tiene unas consecuencias que se van viendo a raíz de comportamientos y de pensamientos disfuncionales y desadaptativos. Hoy os voy a hablar en concreto de la herida del abandono. La herida del abandono es la herida más profunda y más dolorosa de las 5. Se vive cuando hemos sentido un abandono real, que puede ser cuando nuestros padres nos han abandonado, nos han dado en adopción, nos han dejado al cargo de algún familiar, han tenido alguna enfermedad discapacitante que les impedía cuidar de nosotros, como una depresión, por ejemplo, un abandono en el que físicamente no estuvieran. O también se puede vivir cuando están físicamente, pero hay un abandono emocional, cuando no se han hecho cargo de nuestras emociones y de nuestro cuidado emocional. Puede ser cuando nos hemos visto criados por padres que eran muy inaccesibles emocionalmente, muy fríos o muy distantes. La herida del abandono normalmente se vive con el progenitor del sexo opuesto, donde hemos vivido ese abandono y lo hemos interpretado como que no somos suficientemente válidos, que no somos queridos o amados. La emoción principal que tiene esta herida, la herida del abandono, es la emoción de la tristeza. Todas las heridas tienen una máscara, que es nuestra manera de protegernos del exterior. Cuanto más grande es la herida, más grande es la máscara.
En este caso, en el caso de la herida del abandono, la máscara es el de la dependencia emocional, que ya os he hablado en más ocasiones de ellos, hice un vídeo hablando de ellos y que os lo dejaré por aquí arriba. Un poco resumiendo, diríamos que la dependencia emocional es una manera de vincularse muy disfuncional a través de otras personas, a través de comportamientos muy disfuncionales, desadaptativos y patológicos que crean mucha ansiedad, mucho dolor y mucho desasosiego. Se basan en la necesidad, como si tuviéramos una necesidad imperiosa y funcional con respecto a la otra persona, como si no pudiéramos funcionar sin esa persona. Lo que nos crea, se basan en el miedo a la soledad, el miedo al abandono, y esto nos hace elegir muy mal en nuestras relaciones, quedarnos en sitios donde nos crean muchísimo dolor y sufrimiento, porque es tal el miedo a perder a esa persona, a quedarnos sin esa persona, aunque nos cueste mucho sufrimiento, que la idea de estar solos o de ser abandonados. La dependencia emocional no solo se ve en las relaciones de pareja, también se ve en las relaciones de amistad, incluso familiares. Lo que tratamos de hacer es de corregir un trauma del pasado en el presente, buscando de forma inconsciente situaciones donde nos podemos volver a estar abandonados y así corregir esa situación del pasado. Esto lo hacemos obviamente de manera inconsciente, por lo tanto habría que sanar esa herida del pasado para vincularnos de una manera más sana, de manera afectiva con los demás, para tener relaciones sanas. Esta máscara tiene una tendencia a la victimización y al rol de salvador, a salvar a los otros porque no nos podemos salvar a nosotros mismos. Entonces tratamos de solucionar los problemas de los demás para así sentirnos valiosos y queridos. Se tiene una gran necesidad de reforzamiento y de apoyo del exterior y nunca es suficiente. Es como si fuéramos un oasis en el que estamos en el desierto y da igual lo que encontremos, que nunca es suficiente para llenar ese vacío, esa sensación de soledad, de abandono que se ha vivido tan intensamente en la infancia. Tratamos de llenarlo con cosas exteriores, con personas, y claro, esa sensación nunca te abandonan. Piensas que nunca es suficiente el amor que te dan, la atención que te dan, se gasta muchísima atención en asegurar que el vínculo no se está rompiendo, que no está roto, que no te van a dejar, que eres suficiente, un esfuerzo continuado por demostrar lo valioso que se es para justamente que ese vínculo no se rompa, lo que genera muchísimo sufrimiento, dolor y se vive todo con un miedo tremendo a la soledad y a volver a repetir ese dolor de la infancia que es el temor de volver a ser abandonados. Sanar las heridas de la infancia es posible. No os voy a decir que es fácil y que no es doloroso porque os estaría mintiendo, pero es la única forma de mirar de frente a nuestro pasado, así es como entenderemos nuestro presente y así podremos cambiar nuestro futuro. Si no sanamos bien las heridas del pasado, seguiremos utilizando esas máscaras que tenemos para protegernos, que nos traen muchísimo más dolor y muchísimo más sufrimiento del que ya tenemos. Es la única forma, tenemos que abrir esa herida que no se ha cicatrizado bien, que está todavía latente, que cada vez que hay una sensación de abandono vuelve a reabrirse con todo ese dolor. Y la única forma es de enfrentar, de ver la realidad, ver lo que hemos vivido, procesarlo de una manera correcta, dejar atrás todas las máscaras de la dependencia emocional, esos comportamientos desadaptativos que nos causan tantísimo sufrimiento, para así poder tener la vida que queremos, poder elegir parejas de manera sana, podernos irnos de relaciones en las que no estamos bien y así poder manejarnos muchísimo mejor en los vínculos y por fin ser felices. Esto es posible, no siempre es fácil, muchas veces necesitaremos la ayuda de un profesional, que alguien que nos guíe durante el proceso. Así que yo siempre os recomiendo que hagáis terapia psicológica porque cada caso es un mundo y no hay unos tips genéricos que pueden ayudar a todo el mundo porque serían muy superficiales y justamente para sanar las heridas de la infancia hay que hacer un trabajo muy profundo y muy individualizado para que así podamos dejar atrás ese pasado y esas máscaras y esos comportamientos disfuncionales y poder tomar el control y no llevar la vida que nos va guiando o nos va, que es el resultado de ese dolor, de esa máscara, de esa herida, ¿no? Y por fin elegir cómo queremos ser, cómo queremos comportarnos en nuestras relaciones y qué tipo de persona queremos ser.
También os dejaré en la cajita de información más vídeos relacionados, por ejemplo, el estilo de apego ansioso, es el característico de la dependencia emocional, que os recomiendo que lo veáis, porque ahí se ven muchos comportamientos típicos de la dependencia emocional y de la máscara de esta herida del abandono, que es muy interesante que lo veáis, porque así seguramente detectaréis muchos comportamientos vuestros que tenéis y que no son funcionales o que hemos normalizado, porque es lo que hemos sabido hacer siempre de manera inconsciente. Y está bien saber y detectar cuáles son esos comportamientos, cuáles son esos pensamientos para poder cambiarlos. Sin más, aquí terminamos. O no os olvidéis de suscribiros a mi canal, porque subiré el resto de las heridas de la infancia en mi canal, os los iré subiendo por aquí. Así que para que no os los perdáis, ya sabéis, suscribiros y activar la campanita para que os avise cuando haya un vídeo nuevo. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.